Buenas y que Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de Judas Iscariote, el apóstol traidor o no, según busquemos las fuentes. Se une a Jesús cuando predicaba por Galilea y Judea. El primero que lo cala es Juan, que dice que se robaba el dinero de la colecta y que no sentía ningún amor por los pobres. Y aquí va una pregunta que queda en la historia. Y creo que ustedes se la harían también. ¿Le dijo esto Juan a Jesús? ¿Le dijo esto de que Judas se robaba el dinero y que no amaba a los pobres? ¿Se lo dijo esto Juan a Jesús? Y si lo hizo, ¿por qué el Señor lo dejó entonces entre ellos? Y la respuesta sería que porque el Señor ya desde el inicio de su prédica sabía que uno de los suyos haría el trabajo de traicionarlo. O sea, ya Cristo sabía quién era quién. Pero si Juan no le dijo esto al Señor, ¿por qué no se lo dijo? Y quizá lo hizo porque conocía que Jesús quizá le perdonaría esa falta. Jesús estaba reformando hombres. Pero el caso es que Juan no lo delata. Ningún pasaje Juan aparece delatando lo que Judas hacía. Déjeme decirle que el nombre de Iscariote es algo que llama la atención porque querría decir que llevaba un puñal o que era un sicario. Y esto se debe en gran parte a que por ese entonces los celotes, entre ellos había un bando guerrillero y otro que digamos eran parte del sicariato. Y ya de eso hablamos cuando hicimos épocas de Judas y el de los celotes. Búsquenlo y refresquen el contenido. Sin embargo, miren, este hombre tan malo tiene un evangelio que se dice apócrifo y que nos explicaría por qué Jesús no lo aparta aún sabiendo lo que va a hacer. Y esto los gnósticos lo interpretaron muy bien diciendo una gran verdad. Si quitamos a Judas, ¿cómo entonces encajamos la historia de la pasión? Judas es esencial en la pasión. Todo martirizado tiene que tener un martirizador o alguien que lo entregue para el martirio. Y yo les repito, miren, a ningún apóstol se le pasó por la cabeza que Jesús iba a morir. A ninguno, se los repito, los reitero. Ninguno pensó que Jesús iba a morir. ¿Cómo se les iba a morir el Mesías? Eso no puede suceder. Si el Mesías muere, se acabó. Se acabó. Y Cristo no fue el único que se proclamó Mesías, porque muchas personas, incluso en los seminarios, siempre dicen Jesús fue el único que dijo y dicen no. Momentito. En la historia ha habido primeramente los profetas, los patriarcas, los profetas, después hubo una época del mesianajo, después vino el rabinato. O sea, la historia de Israel en su teología ha ido pasando por una serie de eventos. Porque incluso hoy en los seminarios se comete el error de decir que Jesús fue el Mesías, el único. Y bueno, para nosotros lo era, porque ya sabemos la historia. Pero en ese entonces, miren, Teudas dijo que era Mesías. Lo mataron y sus seguidores se perdieron. Primero, Yehú de Galileo dijo que era el Mesías, creyeron en él, pero lo mataron. Y entonces todo el mundo se fue porque no le creyeron. Simón Bar Kokhba, 100 años después de la muerte de Jesús, dijo que él era el Mesías. Y en efecto, hizo lo que un Mesías hubiese hecho a los romanos durante 2 años y medio. Comenzó, incluso un maestro de la ley lo proclamó Mesías y comenzó a reconstruir el templo. O sea, los maestros judíos declararon a Simón Bar Kokhba como un Mesías. Bueno, se presentó en la Asamblea de Israel y todo el mundo le creyó, los reconocieron como tal. Incluso, como bien les dije, Rabino Akiva los reconoce. ¿Y qué pasó? Que al morir por manos de los romanos ya nadie creyó y hasta ahí. Busquen a estas personas, a Yehú de Galileo, a Simón Bar Kokhba y a Teudas, que la Biblia nos habla de él. Maimónides, miren, si queremos ser más precisos, vamos a irnos a Maimónides. Maimónides dijo que el Mesías, aún siendo de la casa de David, aún proclamándose rey, aún librando las batallas, aún enseñando la Torá escrita y la Torá oral, aún reconstruyendo el templo, aún uniendo a todos los judíos de la diáspora, si ese Mesías muere, pues ya se sabía que no era el Mesías. Esto lo dicen, esto así Maimónides dejó
¿Quién era el Mesías? El Mesías podía hacer de todo. Todas esas cosas. Ahora, si moría, dejaba de ser Mesías. Entonces, siempre les digo, miren, la última mitzvah que se le puede hacer a un ser querido es enterrarlo. Y ni siquiera eso hicieron con Jesús. Fíjense el grado de vergüenza y de olvido que tuvieron para con Jesús. Unos por miedo, otros no por miedo, otros porque dijeron, hizo de todo y al final murió y aquí se acabó la historia. Por eso es que la pasión nos enseña el pecado del hombre, su olvido, y no es hasta 3 días después que viene el misterio no solo de la resurrección, sino de la reconciliación de los hombres para con su Dios. O sea, la resurrección es la segunda oportunidad que Dios le da al hombre de redimirse y de creer. Entonces, quedamos en que Judas tiene dos alternativas. O él entendió el mesianazgo de Jesús como debía ser, como yo digo, con esa frase de ayúdenme que dijo Jesús. La frase no la dijo Jesús, pero lo que le quiero decir es que era lo que Jesús iba predicando en su mesianazgo. Miren, ayúdenme, sean buenos, señores, que de resto me encargo yo. Judas pudo haber entendido ese mensaje. O simplemente al llegar a Jerusalén vio que la cosa del mesianazgo no tenía nada. La cosa esta de mesianazgo no tiene nada, no se revela el hombre, no cae un meteorito del cielo y mata a todos los romanos, no pasa. Jesús no se revela, no mata a nadie, no reconstruye el templo. Entonces, puede que Jesús ya supiese esto y puede que él se decepcionara de Jesús. Y sobre todo, porque Jesús no le da poder a ninguno, solo el poder de bautizar, de expulsar en nombre de... Pero no le da un poder autoritario como ellos pensaban que tendrían, porque los romanos seguían ahí. Pues este Judas, que parece ser de los sicarios, es normal que pensara que estaba allí perdiendo su tiempo, que se avergonzara, que se desilusionara y sobre todo que Jesús no era el Mesías que él esperaba. Y esto es hacia donde van más los tiros de la historia. Y esto es normal, pero miren, debido precisamente a esa personalidad tan criminal, pues dijo, vendo a este mentiroso y gano algo de dinero de paso. Porque así vieron muchos a Jesús, desgraciadamente, como un mentiroso. Incluso hasta Pedro no le creyó. Porque si crees en alguien no lo niegas. Pero esos pecados, como yo les digo, los pecados de Semana Santa, en el domingo de resurrección se perdonan. Y el hombre tiene la segunda oportunidad de reconciliarse con Dios. Ese era el Judas que se nos quiso presentar. Su historia tenemos que aceptarla, pero cuidado porque hay un apócrifo que si el proceso sigue y se demuestra su autenticidad y que concuerda con los demás apócrifos, entonces tendríamos al hombre que mejor entendió el mensaje de Cristo. Por eso digo que este apócrifo de Judas, señores, si esto sigue su camino, si se demuestra que esto está en la línea histórica, que esto está en el tiempo, la historia sería otra. Pero ¿qué es lo que va en su contra? Siempre lo digo, pues muchas cosas, señores. Primero, que Cristo en la resurrección no lo visita. Ni él, su mismo evangelio, le ve resucitado. En su mismo evangelio no lo ve resucitado, no se aparece a los apóstoles. O sea, Judas no llega a los apóstoles y le dice, oigan, ¿qué pasó? Vamos a entender, miren, yo tuve miedo. O miren, resucitó y me lo dijeron y vine. No. Si sumamos que hay coincidencias en que se ahorcó o se cayó y se reventó, pues no queda duda alguna. Y máxime si vamos a lo que Jesús viene advirtiendo de él, a lo que ve Juan. Solo se habla que devuelve el dinero y que se compra un campo. Campo que en 72 horas, desde el viernes hasta el domingo de la resurrección, nadie lo puede comprar y menos durante la Pascua. Esto quiere decir que el campo lo compró antes, posiblemente con el dinero que se robaba, o que compraría este campo posterior a la muerte de Jesús y moriría luego de la ascensión. El caso es que ningún apócrifo incluso se habla de una participación tras la muerte de Jesús. O sea que esto es algo que queda en el misterio. Pero aún más lo condena su propio evangelio y da validez a los sinópticos y a otros apócrifos, incluso
llegando al anonimato después de ese Viernes Santo. Él mismo en su evangelio dice que entiende el mensaje de Cristo, que Jesús se ríe, que Jesús le dice: tú eres el que me vas a traicionar porque tú conoces bien lo que yo debo hacer, yo debo pasar por estas cosas, ellos no tienen valor, pero tú me has reconocido y por tanto tú me vas a entregar. Esto es a grandes rasgos lo que dice Judas en su evangelio. Sí, pero el evangelio termina y no hay nada sobre la resurrección. No dice que él lo vio en la resurrección, no dice que en la resurrección se le apareció como si lo dicen los sinópticos, y por tanto, si el apócrifo señala que está en, o sea, la historia, los teólogos, los científicos señalan que está en la línea de tiempo, lo único que podríamos sacar de ahí sería que Judas entendió el mensaje de Jesús, que lo entregó por orden de Jesús, pero que no se sabe más nada de él después de la resurrección. Se desaparece, lo entrega y desaparece. Con esto ya hemos hablado de Judas. Lean el apócrifo, van a ver lo que les digo, lo entenderán mejor, y siempre les deseo que Dios les bendiga. Hasta un próximo encuentro.